que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, y les voy a pedir que escuchen la primera parte del capítulo 3, ¿no es cierto? Esta entrevista de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Vaya que entrevista, ¿no es cierto? Bien, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, rogándote que seas tú quien nos dirija en la meditación de tu palabra, para que sea de provecho, Señor, para nuestra vida. Gracias te damos, mi Dios, porque cada uno de los que somos tus hijos tenemos esta bendición de tener más que una entrevista contigo, Señor. Cada vez que oramos, tú estás presente. Cada vez que despertamos, Señor, o dormimos, tú siempre estás, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por esa promesa de estar con nosotros y cuidarnos el resto de nuestra vida hasta la venida de nuestro Salvador. Padre Celestial, te agradecemos y te ruego, Padre bendito, que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Bueno, esta entrevista, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera tener una entrevista como esta? Hay quienes dicen que Nicodemo viene a Jesús de noche porque tuvo vergüenza de ser visto, porque él tenía un cargo importante, ¿no es cierto? En la época era un príncipe de los judíos, un sacerdote importante, un hombre muy sabio, un hombre muy preparado por lo demás en las escrituras, no era cualquier persona. Entonces, él, para no ser visto de la multitud y del pueblo, y para que el pueblo no creyera que los fariseos estaban, ¿no es cierto?, reconociendo en Jesús al Mesías, viene de noche. Hay quienes afirman eso, pero también hay quienes afirman de que no fue ese el motivo, sino que fue porque Jesús estaba tan ocupado durante el día haciendo la obra, ¿no es cierto?, que él vino a este mundo, predicando el evangelio, sanando enfermos, enseñando a sus discípulos, que la única forma de tener una entrevista como esta era ya de noche, ¿no es cierto?, cuando Jesús estaba más descansado. No podemos saber cuál de las dos será, ¿no es cierto? Si fue por vergüenza o si fue por tiempo de Jesús, no lo sabemos. Pero hay algo importante que debemos rescatar, ¿no es cierto?, de esta entrevista con Nicodemo. Primero, Nicodemo viene a Jesús y reconoce que no va simplemente en su nombre, que él va, ¿no es cierto?, representando a otros. Por eso que él habla en plural, diciendo: sabemos que has venido de Dios. Y eso nos da la pista, ¿no es cierto?, que Nicodemo no solamente fue en nombre propio, sino que iba en nombre de otros, representaba a otros. Tal vez no al Sanedrín, ¿verdad? Tal vez no a todos los fariseos, pero sí representaba, ¿no es cierto?, a un grupo determinado de personas, y por eso él habla en plural. Bueno, Nicodemo era creyente de nuestro Señor Jesucristo, él creyó en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense ustedes que, aunque Nicodemo reconoce
que los milagros del Señor, ¿no es cierto?, eran de Dios, porque no olvidemos que algunos fariseos se atrevieron a decir que Jesús hacía milagros por Belcebú, ¿no es cierto? Entonces, aquí Nicodemo reconoce que los milagros que el Señor hacía provenían de Dios, porque ningún hombre, dice, ¿no es cierto?, puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, había un reconocimiento. Pero a pesar de todo esto, del conocimiento que tenía Nicodemo de las Escrituras, que yo creo que era mejor que todo el que tenemos nosotros, ¿ya? Un hombre seguramente muy consecuente con su religión, ¿ya? Él era un buen fariseo, ¿no es cierto? Tenía el conocimiento, como les decía, reconocía que los milagros que el Señor hacía eran de Dios y que no provenían de otra parte. No obstante, todo eso, ¿no es cierto?, que Nicodemo tiene en su favor, no le alcanzaba para ser salvo. Y vaya que interesante esto, porque imagínense ustedes, según la visión y la razón humana, ¿quién, no según la perspectiva bíblica, sino que según la razón humana, quiénes son las personas que están más cerca de Dios en la tierra? ¿Qué pensamos según nuestro racionamiento? Bueno, el que es bueno, el que no es tan, el que ayuda al prójimo, el que hace obras sociales, el que siempre es humilde, que es sumiso, ¿no es cierto?, que es manso, que tiene ciertas características. Y nuestro racionamiento nos dice, bueno, esas personas están más cerca de Dios, ¿no es cierto? Y según este mismo razonamiento humano, ¿quién más, ¿no es cierto?, que un hombre con las características de Nicodemo estaría más cerca de Dios que muchos otros, que muchos que nosotros incluso, ¿no es cierto?, según el razonamiento humano. Porque eso es lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos no ven lo que hay en el corazón, nuestros ojos ven solamente, ¿no es cierto?, lo externo, la apariencia, lo que cada uno de nosotros mostramos, ¿no es cierto?, o queremos que los vean de nosotros. Eso, ¿verdad?, es lo que ve el ojo humano y el razonamiento humano también. Pero obviamente no es lo que Dios ve en el corazón de cada uno de nosotros. Espérenme, que hay una interrupción ahí que me distrae. Ahí sí. Ya, me distraí ese sonido. Entonces, todas estas características que tenía Nicodemo, que eran bastantes, y muchas más que las que teníamos nosotros cuando conocimos al Señor, sin duda, ¿verdad? No obstante, todo eso a Nicodemo no le servía, no le sirvió. Y por eso que Jesús, cuando ve a Nicodemo en esta entrevista y en este diálogo tan profundo de parte de nuestro Señor Jesucristo, enseñándole, ¿no es cierto?, a este hombre que era un maestro de las Escrituras, y Jesús lo ve, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo primero que le dice? De cierto te digo que el que no naciere otra vez, como dice el versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Es imposible. Por mucho conocimiento que tengas, por mucho conocimiento de la Escritura que tengas, aunque te sepas la Escritura al revés y al derecho, sepas todas las profecías, ¿verdad?, y sepas todo lo que concierne a la Biblia, y que seas un hombre sabio o una mujer sabia, no es suficiente eso. No es suficiente aunque seas un hombre o una mujer manso o mansa, o que seas humilde, que seas de carácter humilde. No es suficiente que seas pobre tampoco. No basta para ser salvo. No basta tener ninguna característica especial como ser humano, ningún valor especial. No son suficientes nuestros valores para ser salvo. El Señor se lo dijo a un hombre intachable, tal vez, a un hombre impecable, un hombre que representaba a Dios ante el pueblo. No se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a un representante de Dios en el pueblo, a un sacerdote, a un fariseo, a Nicodemo. Nicodemo traía su conocimiento, traía su racionamiento, traía sus bondades, pero el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y
fíjense ustedes que con respecto a esto mismo, el apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro habla de una regeneración. Y cuando la palabra de Dios nos habla, nos enseña de regenerar algo, nos dice que regenerar es hacer algo nuevo. Y que no es arreglar algo que se echó a perder, sino que simplemente es hacerlo de nuevo. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que no es suficiente como estás. Debes nacer de nuevo, ¿verdad? No sirve. Así como estás, tú no sirves para el reino de los cielos. Tienes que ser hecha una nueva criatura. Tienes que ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Jesús le estaba pidiendo algo imposible a Nicodemo, pues, hermano. Imposible. Y por eso que Nicodemo, ¿no es cierto?, tal vez es muy extrañado, ¿no es cierto?, por lo que el Señor le estaba diciendo, le contesta que algo que para algunos puede sonar absurdo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Verdad? Tal vez Nicodemo pudo entender lo que le decía el Señor, pero con esto Nicodemo estaba pidiendo que el Señor le diera un poco más, ¿verdad? Porque es imposible que un hombre nazca de nuevo, ¿no es cierto? Como dice Nicodemo, algo tan de niño, como dice, ¿puede el hombre acaso volver al vientre de su madre? ¿Verdad? No, es imposible, eso no se puede. Para Dios no hay nada imposible, pero no, esa no era la respuesta, ¿verdad? Y por eso que más abajo el Señor le explica un poco más a Nicodemo y le dice, ¿no es cierto?, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, le dice. Tú naciste ya en la carne. Fuiste niño, fuiste joven, fuiste adulto y ahora eres un adulto mayor. Viviste tu vida. No vas a volver a vivir la vida nuevamente en la carne. La vida se vive una sola vez, ¿verdad? Nosotros no creemos en la reencarnación, porque la reencarnación no es bíblica. Creemos en la resurrección. Por lo tanto, no era posible que Nicodemo, ¿verdad?, volviera al vientre de su madre, o de otra madre, o de alguna otra forma, porque no hay reencarnación. Eso no es lo que estaba diciendo Jesús. Estaba diciendo, ¿no es cierto?, que Nicodemo tenía que ser un nuevo hombre, pero que él, Nicodemo por sí mismo, no podría hacer eso con su vida. No podría, porque no basta un cambio en el carácter. No es suficiente. No es suficiente que nosotros cambiemos nuestra conducta o cambiemos nuestra forma de hablar. Jesús se refería a algo más profundo. Jesús se refería, ¿no es cierto?, a ser un hombre y una mujer nuevos. Nuevos, porque ese hombre y esa mujer, ¿no es cierto?, sin Cristo, es un hombre y una mujer que está corrompido por el pecado. Y que está sentenciado por lo demás, por el pecado, a una muerte segura y eterna, como lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, este nuevo nacimiento que Jesús le habla a Nicodemo debe ser una obra netamente divina en la vida del hombre o de la mujer que se acerca a Dios. No es una obra humana, hermanos. Y lo digo porque muchos cristianos piensan que porque ahora soy cristiano, tengo que cambiar todas las cosas de mi vida. Si Dios no lo hace, tú no lo podrás hacer. Es Dios quien opera. El espíritu del hombre, y cuando Dios hace esa operación, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nuevas criaturas, entonces, como evidencia, recién como evidencia, se manifiesta
el cambio de conducta, de pensamiento, etcétera. Pero esa transformación externa que sufre el cristiano, ¿verdad? Ese cambio en la convicción del pecado que sufre el cristiano no es una obra de la mente y de la razón, es una obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence a mi espíritu de que soy un pecador. De otro modo, nunca, ningún ser humano podría siquiera acercarse a Dios por voluntad propia, porque el pecado es algo tan adverso al Señor. Y eso es lo que permea nuestra vida, eso lo llevamos en lo más profundo de nuestro ser. Todos los seres humanos, desde que nacemos con esta mancha de pecado en nuestra vida. Y eso es lo que separa a Dios del hombre, ese pecado que Dios no puede ver porque Dios es santo. Y nosotros somos pecadores, todos. Aquí no hay hombre justo que nunca peque. Ningún hombre puede decir, yo soy santo. Sería un mentiroso. Todos los seres humanos en esta tierra, sin excepción, somos pecadores. Y nacimos con esa condición de pecado y necesitamos esa obra del Espíritu de Dios que Jesús le dijo a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Sin este nuevo nacimiento nadie será salvo, ni una sola persona sin el nuevo nacimiento será salvo. Y ojo, hermano, el nuevo nacimiento no es un simple cambio de conducta, insisto en esto, porque muchos piensan que porque la persona es buena, porque es buen cristiano, lee su Biblia, va a la iglesia, no hace mal a nadie, es un hijo de Dios, pero esas son cosas externas. Conoce Dios a los que son suyos, ¿verdad? Y los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, tienen el sello del Espíritu Santo en su vida. Han sido sellados por el Espíritu Santo. Por eso que Pedro dice, bendito el Dios. O sea, bendito el Señor, que nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas criaturas. Y por eso también dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. O sea, no es que Dios arregló a este viejo hombre, ¿verdad? No era suficiente, porque este viejo hombre o esa vieja mujer, ¿no es cierto?, que está allí, no tenía arreglo, porque ya estaba corrompido hasta lo más profundo por causa del pecado. Había que hacerlo de nuevo, una nueva creación. ¿Y quién puede hacer eso, hermano? Aunque volvamos al vientre de nuestra madre, volveríamos a nacer pecadores. Eso es inevitable. Ningún ser humano puede hacer nada al respecto con el pecado. Ninguno, nadie. Solo Dios tiene la facultad de obrar de manera milagrosa y maravillosa y operar en el corazón de aquellos que Él ha elegido para que sean sus hijos, para hacerlos una nueva creación. El Señor nos ha hecho una nueva creación a nosotros. Somos nuevas criaturas, hechos por el Señor, no por nosotros, ¿verdad? Por el Señor. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y hay un después. En la vida de todo creyente, en la vida de todo hijo de Dios, hay un antes y hay un después claro. Hay una marca allí, ¿no es cierto? Es verdad que la santificación es un proceso que nos lleva toda la vida. En esta tierra nunca llegaremos a la estatura del Señor, porque el pecado está por doquier y está también en nosotros. Y estaremos permanentemente, ¿no es cierto?, en esa batalla contra el pecado. No solo el pecado externo que está en el mundo, que está a nuestro alrededor, sino que con el pecado que mora en nosotros mismos también estaremos en una batalla permanente, todos los días de nuestra vida. Pero es Dios quien ha hecho esta transformación, ¿no es cierto?, maravillosa en la vida de todo creyente. Lo que Jesús le dice a Nicodemo, ¿cierto? Lo que es nacido de la carne, carne es. No tiene arreglo, eso ya está hecho. Pero lo que es nacido de él, como dice,
pero lo que es nacido del Espíritu, y ahí Espíritu está con mayúscula porque primero se refiere a esta tercera persona de la Trinidad, a Dios, al Espíritu de Dios, ¿ya? Porque lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es, no es carnal, es Espíritu, ¿verdad? Porque Dios quiere y busca adoradores que le adoren en espíritu. Y es verdad, ¿verdad? Entonces, esta obra, hermanos, esta obra la hace el Señor, no la hacemos nosotros. Entonces, fíjense ustedes que la traducción en realidad, el idioma nuestro a veces tiene, a pesar de que nuestro idioma es rico, ¿eh? Pero no es tan rico como el griego. ¿Eh? El griego tiene algunas cosas más enriquecedoras que nuestro idioma. Y la traducción exacta, yo no sé griego, pero averigué algunas cosas acá. La traducción, ¿no es cierto?, da la idea de hacer nueva algo, de hacer nuevo algo, y no de arreglarlo solamente, sino que hacerlo nuevo. ¿Se fijan ustedes? Porque Jesús fue bien explícito en eso. El que no naciere de nuevo, o sea, nacer de nuevo. Una nueva criatura. Hermanos, el ser una nueva criatura solo lo puede orar el Señor en cada uno de nosotros. Y esa nueva criatura es el distintivo de los hijos de Dios. Es el sello del Espíritu Santo, el que nos ha regenerado para la venida de nuestro Salvador. De ese modo tendremos entrada a la vida eterna. Sin este nuevo nacimiento no hay hombre y mujer alguno que tenga entrada, ¿cierto?, al reino de los cielos. Jesús fue bien claro en eso. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, no es suficiente, mis hermanos, amigos que escuchan, ¿verdad? No es suficiente ser bueno. No es suficiente ser bondadoso. Hay mucha gente buena y bondadosa en este mundo todavía. No podemos decir que no. Hay bondad todavía. Hay gente que es buena todavía, ¿no es cierto? Que trata de actuar rectamente en el mundo. Pero eso no es suficiente. Porque el pecado es el que está en el corazón de todos los seres humanos. Por lo tanto, necesitamos a este Salvador, a este Jesús, que vino a este mundo a buscar, ¿no es cierto?, a los pecadores. Y que murió y al tercer día resucitó. Y se ha hecho primicia, ¿no es cierto?, en la resurrección. Por lo tanto, creemos que Jesús resucitó de los muertos. Y creemos que Él también nos levantará de los muertos a nosotros algún día. Y nos dará la vida eterna. Porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. No por nuestras bondades, no por nuestros méritos o por méritos propios, sino por la gracia y por la misericordia exclusiva de este Dios bueno, bondadoso y santo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.